Buenos días a todos, a todas los que nos honráis con vuestra presencia en el Salón de Actos, así como a todas las personas que nos están siguiendo a través de Canal UNED. Vamos a proceder al acto de inauguración de las primeras jornadas de educación infantil que se celebran en la Facultad de Educación. En primer lugar, tiene la palabra el profesor catedrático emérito, don Lorenzo García Aretio. Ilustres miembros de esta mesa, queridos colegas, aplaudo de forma enfática a los organizadores, al decano, a Juan Carlos, a Blanca, de estas jornadas que me parecen importantes para una universidad que arranca con un proyecto tan ilusionante como es el de un grado de educación infantil. Y agradezco la invitación a estar en esta mesa de apertura. Yo entiendo que quizás la razón fundamental de que yo esté aquí sea que, como todas las iniciativas y todos los proyectos tienen su historia, y en este caso, como hace 12 años, siendo yo decano de esta facultad, tuvimos el proyecto entre manos de sacar adelante el título de grado de educación infantil, y aquello se aprobó en Junta de Facultad por unanimidad. No sé si hubo una abstención o dos. Ya es difícil aprobar en juntas de facultad de cualquier universidad los grados de esa manera. Se aprobó, pero por cuestiones de política institucional, aquella aprobación unánime prácticamente del diseño, de la memoria del grado, pues un poco durmió el sueño de los justos en los cajones de rectorado. Y la realidad es que en el Ministerio tenía constancia directa de que eran conscientes de que hacían falta maestros en España. Es más, a mí me lo confirmó directa y personalmente el propio ministro Gabilondo. Tuve la suerte de coincidir con él en un viaje a México. Pero, en fin, por cuestiones de política institucional, aquello no salió adelante. Yo creo que quizás sería el momento, y los colegas de mi Facultad de Educación así lo pueden reconocer, de que con motivo de aquel diseño, de aquella memoria del grado de educación infantil, pues aunque sea un recuerdo como homenaje a la persona que teníamos en la facultad como gran experta nacional en temas de educación infantil y que coordinó el diseño de aquella memoria, nuestra querida compañera Maripaz Lebrero, que hace poco tiempo nos dejó. Creo que sirva como recuerdo y como homenaje de esa gran persona, y esa gran persona que con tanta entrega sacó adelante un diseño, como digo, con el consenso prácticamente unánime de la facultad. Bueno, ahora, 12 años después de aquello, el grado es una realidad. Felicito a mi facultad, felicito a mi decano, a todos los equipos, a la coordinadora, al rectorado por el impulso que le dio al diseño de este grado. El rectorado era consciente de la importancia que tenía para nuestra universidad, pero fundamentalmente para la sociedad española, el sacar adelante un buen grado de educación infantil, y yo creo que estamos en ello, que nos podemos sentir felices porque aquello se logró. Yo supongo que estas jornadas las pueden seguir, las están siguiendo formadores de profesores, de futuros graduados en educación infantil, de futuros maestros, que la pueden estar siguiendo maestros de educación infantil, de educación primaria, y que la pueden estar siguiendo, estoy seguro, muchos estudiantes de nuestra facultad y quizás también de otras facultades de infantil. Entiendo que, como muchos probablemente no me conozcan, les diré que a mis 17 años obtuve el título de maestro. Ha llovido, hace 60 años. Y desde entonces no he dejado la docencia. Fui maestro durante varios años y sé, por tanto, lo que es ser maestro. Pero quizás más que saber lo que es ser maestro, porque lo ejercí durante años, quizás me gusta destacar en un acto como este
la impronta, la huella que dejó en mi persona ese maestro que tuve durante muchos años, durante mi infancia, ese maestro de pueblo, don Vicente, que tuve ocasión de resaltar en un homenaje que justamente hace como un año se me hizo por parte de la IESAD y de la UNED en este mismo salón de actos. La impronta que un maestro puede llegar a generar en un niño, en un adolescente. De ahí la relevancia de este título, de ahí la relevancia del compromiso que esta universidad ha adquirido con la sociedad. Permitidme un consejo a los queridos colegas. Más allá de las directrices de las administraciones públicas, yo creo que el empeño de los colegas de esta universidad, de otras universidades, es la de enseñar bien. Esto es importante, pero quizás más relevante, y antes que eso, yo creo que sería la de tomar conciencia y tomar decisiones sobre qué merece la pena enseñar. El qué merece la pena enseñar en una sociedad de cambio, en una sociedad compleja, en una sociedad llena de incertidumbres, en una sociedad líquida, en una sociedad, en fin, digital. ¿Qué merece la pena enseñar? Más allá de que estemos obligados a enseñar a nuestros estudiantes a cómo enseñar y que nosotros mismos, docentes, formadores de maestros, de profesores de educación infantil en este caso, les enseñemos el cómo enseñar, pero insisto, no es suficiente. Y a nuestros estudiantes del grado infantil que dentro de 4 o 6 años van a educar a niños de una sociedad distinta. Dentro de 4 o 6 años, estos que arrancan hoy con nosotros como estudiantes van a educar a niños ya de una sociedad que no será como la de 2022. Esto es importante que no lo olvidemos. Pero fijémonos que estos profesores graduados en infantil que empezamos ahora a formar, formarán a niños que tomarán decisiones 20 o 25 años después, que se van a desenvolver en una sociedad de 20 o 25 años después, una sociedad radicalmente distinta a la actual. Entonces, de ahí la relevancia sobre el qué merece la pena enseñar. Aquel título diseñado hace 12 años, al que hice referencia al inicio de mi intervención, hoy no valdría. Es evidente que hoy no valdría. Y este que arranca ahora, querido decano, queridos futuros decanos, decanas de esta facultad o de otras, os invito a reformularlo dentro de unos pocos años. Los títulos, este título de graduado en educación infantil, de graduado en educación primaria, no pueden tener una permanencia en sus diseños, insisto, porque la sociedad cambia de forma radical. Por favor, queridos colegas, no tengáis pereza para ello. Sé que cuesta. Acabamos de diseñar, ya me están pidiendo que esté repensando futuros diseños. En fin, querida UNED, querido rector, querido rectorado, facultad, decano, colegas, estudiantes, existen en España grandes expectativas sobre lo que ahora arranca, sobre este título de magisterio en educación infantil, graduado en educación infantil, que nuestra facultad echa adelante. En España, a veces estas expectativas se pueden generar, qué sé yo, en la Comunidad de Valencia, en la Comunidad Andaluza, en Extremadura. No, en la UNED ya sabemos que siempre que hablamos de la UNED estamos hablando de España. Por eso os pido que no escatiméis esfuerzo para hacerlo bien. Os deseo los mayores éxitos en este apasionante empeño. Jornadas como estas nos ayudan a ello y estoy seguro de que lo vais a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el catedrático de Historia de la Educación y Educación Comparada, el profesor don Alejandro Tiana Ferrer. Muchas gracias, rector, miembros, compañeras y compañeros de la mesa y personas que participáis hoy en estas jornadas, tanto aquí en nuestra facultad de la UNED como digitalmente a través de los medios en muchos otros lugares.
Lo primero que debo hacer es agradecer la invitación para estar hoy aquí. Al decano, a Juan Carlos también, a los que me invitaron a acompañaros, os lo agradezco porque, bueno, yo creo que hay que felicitar a la UNED y a la facultad por finalmente haber conseguido sacar esto adelante, ¿no? Como sabéis algunos, Ricardo lo sabe, una de las espinitas que me quedó a mí siendo rector es no haber sacado este plan de estudios adelante, ¿no? Porque, bueno, la facultad estaba más reticente, había problemas, había discusiones, y aunque yo creo que se trabajó bien, pero no llegamos a ese momento. Me alegro mucho, enhorabuena, decano, rector, he seguido, como sabéis, todas las vicisitudes de este grado y me alegro que finalmente, incluso personalmente, me alegro de que haya llegado a salir, ¿no? Y me alegro, aparte de personalmente, por lo que representa, ¿no? Y sin ánimo de hacer una intervención muy larga, pero sí quiero mencionar un par de cosas. ¿Y qué es lo que representa? Bueno, yo creo que no se debe olvidar que la educación infantil, la educación de los primeros años de vida, es fundamental para las personas y fundamental para la sociedad. Es fundamental para la calidad de la educación y es fundamental para la equidad de la educación, para las dos cosas. Los estudios académicos, no voy a citar ahora, pero lo sabéis, si hay algo en que coinciden, los estudios en pedagogía no siempre tienen coincidencias entre sí, pero si hay algo en que coinciden es que la inversión en educación en los primeros años de vida tiene rendimiento individual y, lógicamente, tiene rendimiento colectivo a lo largo del tiempo. Los niños y las niñas que empiezan más tempranamente, que empiezan en edades previas a la escolarización obligatoria, su atención educativa, la verdad es que luego tienen mejores resultados y tienen desarrollos más equilibrados habitualmente. Yo, si me permitís una pequeña nota personal, esta semana pasada he estado en África con representantes de más de 20 países africanos, ministerios de educación de más de 20 países africanos, de África del Sur y del Este, y precisamente tratando de las cuestiones educativas de mayor presencia y de mayor urgencia en la región, ¿no? Y uno de los problemas fundamentales que ellos detectan es lo que llaman la pobreza de aprendizaje, the learning poverty, ¿no? Y buena parte de eso piensan que la solución debe estar en una atención educativa más temprana, empezar antes de la educación primaria, ¿no? Y eso sobre todo con aquellos niños y aquellas niñas que en casa no van a poder recibir ese complemento. Nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas, pues casi con poco que hagamos reciben, porque tienen un entorno muy enriquecedor culturalmente, educativamente, pero no es el caso de toda nuestra sociedad y por tanto eso es fundamental. Así que yo me alegro de que mi facultad ponga en marcha un curso de magisterio de educación infantil, porque creo que son edades clave para avanzar, ¿no? Y lo segundo, que también me lleva a alegrarme, es que creo que estamos viviendo un momento especial en el desarrollo de la educación especial, perdón, de la educación infantil en España. La educación infantil empezó a desarrollarse masivamente hasta llegar casi a generalizarse en los años 90. Eso fue un efecto, no sé si fue el efecto buscado, pero fue un efecto, desde luego, logrado por la implantación de la LOGSE. La LOGSE, al ampliar en 2 años la escolarización obligatoria y al llevar la educación secundaria obligatoria a los institutos, hizo que los colegios de infantil y preescolar, que se llamaban de preescolar y de EGB anteriores, quedaran 2 cursos libres, por tanto, quedaban espacios, quedaba profesorado, que rápidamente derivó en empezar a crear aulas de educación infantil, con lo cual a finales de los años 90, a mediados ya casi de los años 90, España tenía unas tasas por encima del 90% de cobertura desde los 3 a los 6 años. Y actualmente estamos en el 97 o por ahí, o sea, es prácticamente general, ¿no? Al no ser obligatoria, si hay alguna familia que por sus circunstancias no desea hacerlo, no le vamos a obligar, pero la cobertura es general. Y lo que estamos asistiendo en los últimos años es precisamente a una, no diría yo todavía generalización, pero un crecimiento muy grande del primer ciclo de la educación infantil, de 0-3.
Esto empezó a surgir hace un tiempo. Entre comunidades autónomas ha habido mucha diferencia, mientras que comunidades como el País Vasco andaban ya por encima del 50% de cobertura, otras comunidades andaban por el 15 o el 20% de cobertura, y ha empezado a desarrollarse de una manera generalizada. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta el hecho de que se haya dedicado dinero del Plan Europeo de Recuperación para la generalización de la educación infantil de 0 a 3 años, para que esto esté empezando a crecer de una manera más significativa. El objetivo para después del plan es que la media española se situase en el nivel de las comunidades que más alto lo tenían. Digamos, a que nos acerquemos al 50%. Es verdad que aquí no podemos hablar de generalización total, porque como bien sabe la presidenta de la Comisión del Congreso, pues hay unas mayores licencias para padres y madres para atender a los niños y niñas más pequeños, con lo cual, claro, uno no va a cubrir el 100%, por ejemplo, desde el momento del nacimiento en el primer año. Eso es normal, ¿no? Entonces no vamos a tener unas tasas como las del segundo ciclo, pero vamos a tener unas tasas muy importantes. Y a esto se ha unido, además de haber fondos para hacerlo, se ha unido, yo creo que un hecho que es muy importante, y es que la LOMLOE tiene una novedad en la educación infantil, que es básicamente que establece unos criterios, unos requisitos mínimos para el conjunto del Estado para el 0-3. Requisitos mínimos que respetan el campo de cada comunidad autónoma, lógicamente, pero que hacen que deje de haber casos como ocurría con anterioridad, que algunas comunidades autónomas simplemente no establecían ningún tipo de requisitos mínimos para los centros de 0-3. Con lo cual, en algunas comunidades autónomas se estaba llegando a situaciones un poco estrafalarias, tales como dedicar atención educativa en el 0-3 a jornada completa a centros con el nombre, por ejemplo, de ludotecas o cosas así que están concebidos para otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que esto es una buena noticia, que ha ido acompañada además de que se haga un currículum básico, lo que es el modelo curricular español, las enseñanzas mínimas que se suele denominar, para el conjunto del Estado, para toda la educación infantil. Entonces, yo creo que ese trabajo que se ha hecho, que lo han hecho especialistas de educación infantil, lógicamente, es una buena base para que desde las comunidades autónomas se desarrollen modelos, digamos, con sus especificidades para llevar a cabo una educación, sobre todo, como decía, de 0-3, de calidad. Una educación de 0-3 que atienda realmente, educativamente, a esos niños y a esas niñas, que aunque tenga siempre también una función de custodia, de guarda, de atención de otro tipo, pero que no descuide en absoluto lo que es el papel educativo que deben tener las instituciones que atienden a niños y niñas de esas edades. Y entonces, que nuestra facultad llegue ahora, en este momento, a ofrecer esto, que trate, porque he visto que en el programa de las jornadas se tratan también los nuevos currículos, etcétera, me parece que es una buena noticia, me parece que es situar a la UNED, puede situarse en un momento de avanzada, porque la puesta en marcha del nuevo plan de estudios coincide con una serie de cambios importantes en este sentido, y entonces pues yo no quiero sino expresar los mejores deseos a mi universidad y a mi facultad. A mí me queda ya no tanto tiempo, pero aquí habrá colegas que estarán mucho más tiempo y que tengan que trabajar en esto y revisar más adelante, como decía Lorenzo, etcétera, pero de momento este punto de partida es muy positivo. Así que muchas gracias. Termino como empezaba. Muchas gracias por la invitación para estar aquí compartiendo con vosotros esta mesa, porque para mí es un motivo de satisfacción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el decano, el profesor don Arturo Galán. Muchísimas gracias, estimado rector, catedráticos eméritos, señora Norma Pujol, vicedecanos, coordinadora del grado, Blanca Arteaga, profesores, queridos todos. Hoy coincido con lo que decía el profesor Alejandro Tiana, es un día de satisfacción y también un día de celebración. Yo diría que es por un triple motivo. En primer lugar, por la puesta en marcha de este deseado plan de estudios de educación infantil en la UNED. Como nos explicaba al principio Lorenzo García Aretio,
después de muchos años, ¿no? Persiguiendo este proyecto, pues bueno, a mí me queda la gran satisfacción como decano, gracias a mi equipo y a todo el personal de la facultad y del rectorado, pues haber dado luz a este plan de estudios que acabamos de empezar hace escasamente un mes. En segundo lugar, es un día de celebración porque estamos aquí en estas jornadas por el Día Mundial de la Infancia, ¿no? Y hay que poner en valor a la infancia y a este periodo formativo. Y en tercer lugar, diría también porque tenemos en esta mesa la presencia de dos de nuestros catedráticos eméritos más renombrados, ¿no? El profesor Alejandro Tiana, que fue rector de esta universidad y que ha tenido muchos cargos en la administración pública, como todos sabemos, y el profesor Lorenzo García Aretio, que además es el profesor que da nombre a este flamante salón de actos, ¿no? Un profesor que ha llevado por toda España y por toda Iberoamérica lo que es la educación a distancia, ¿no? Y que ha tenido realmente un gran impacto en este ámbito. En estas jornadas vamos a tratar temas, yo creo, de mucha importancia para la educación infantil, desde los retos en la formación inicial del profesorado en medio de la próxima aprobación de las nuevas órdenes ECI, ¿no? Son unas órdenes que ya se han quedado antiguas y que sin duda necesitan una reforma, ¿no? Vamos a ver también el nuevo currículo de la LOMLOE, el tema de las competencias, talleres o cómo debe ser la protección y la educación en la infancia. Nosotros nos encontramos ahora en la UNED con un nuevo plan de estudios que se ha tenido que adelantar a esta reforma que va a llegar de las órdenes ECI y que, si no estoy equivocado, el Ministerio tiene intención de publicar lo antes posible, quizás incluso antes de fin de año, ¿no? Nosotros hemos tenido la dificultad en la facultad de tener que adelantarnos a lo que iba a ser previsible que se modificara en esta nueva reforma, en estas nuevas órdenes. Yo recuerdo alguna llamada que tuve con el profesor Tiana también, preguntándole cómo era la mejor manera de poder adaptarnos, porque cuando se publique estas nuevas órdenes, pues nos llevará realmente a tener que hacer una nueva reforma del plan de estudios. Pero yo creo que está ya muy bien enfocado y muy encaminado y que recoge probablemente gran parte de las reformas que se va a hacer para la formación de maestros, ¿no? Una reforma que sin duda yo creo que es necesaria. Y quiero apuntar que desde la Conferencia de Decanos de Educación se lleva también pues al menos 2 años trabajando en hacer una propuesta al Ministerio de cuáles pueden ser la orientación por la que debe ir esta reforma, ¿no? ¿Qué aspectos importantes hay? Y entre ellos están unas posibles pruebas aptitudinales y actitudinales de ingreso a la profesión docente, ¿no? Está en poner en valor de nuevo el papel del maestro como profesional de la educación. También estamos hablando de un nuevo periodo de inducción para las prácticas. En fin, son algunos puntos de la reforma que pueden ser realmente importantes y un cambio grande en la formación de los maestros. Llevamos, como decía, llevábamos más de 15 años intentando dar a luz a este plan, que lo hemos conseguido, y espero que nuestra iniciativa, como gran facultad que somos y una facultad en crecimiento, y hemos tenido, desde luego, desde que soy decano, en enero hará 3 años, ya hablé previamente con nuestro rector para ver cómo podemos realizar de la mejor manera posible este crecimiento en recursos, en personal, etcétera, ¿no? Y tenemos en proyecto también, no cabe duda, el último plan de estudios que nos faltaría a la facultad, que es el de educación primaria. No obstante, tenemos que estabilizar primero esta implantación de la educación infantil para plantearnos ese segundo plan de estudios que completaría ya toda la formación junto con el plan junto con la formación de profesores de secundaria
y con el programa, los programas másteres y el programa de doctorado. Con lo cual yo creo que esta facultad va a quedar realmente bien puesta, bien cubierta. La idea de nuestro plan de estudios, y seguramente se va a comentar también en la jornada, y viendo también la necesidad de dar este mayor prestigio social a los maestros y a las maestras, un punto esencial es, en mi opinión, la investigación, ¿no? Estamos en una universidad hay que hacer investigación, y en la formación de los maestros de educación infantil y de educación primaria, la investigación debe ser algo presente desde el primer momento de la formación. Y nosotros creemos además que es fundamental la práctica basada en la evidencia, una evidencia que obtenemos gracias precisamente a la investigación. El plan de estudios de educación infantil que impartimos en esta facultad y en esta universidad no es una enseñanza universitaria online, como se puede entender en otras universidades, ¿no? Nosotros tenemos un modelo propio, que es un modelo semipresencial, y esto es importante remarcarlo porque es frecuente escuchar la crítica en el ámbito de la educación que no se puede formar maestros, o que es muy complicado formar maestros desde unas enseñanzas online. Yo creo que desde la UNED no es una universidad online, es una universidad a distancia con un modelo distinto, con nuestros centros asociados, donde nuestros estudiantes pueden ir a, digamos, a tener conseguir estas competencias relacionales que sin duda son importantes para los maestros, ¿no? Y es una universidad y una facultad que ha dado buena cuenta de que es posible formar a grandes profesionales mediante esta metodología propia que tenemos. Y yo como decano estoy convencido que vamos a ser capaces de formar grandes maestros de educación infantil a través de nuestra metodología. Y también pienso que las críticas que se reciben sobre que es imposible, en teoría, formar así a los maestros, les falta visión de lo que es el futuro de la enseñanza universitaria, donde va a ser, sin duda, va a tender a modelos híbridos, donde la enseñanza online y la enseñanza a distancia va a tener una importancia radical. Y además nuestros estudiantes se están adelantando al entorno de trabajo que van a tener en los próximos años, porque esto va a afectar a todos los ámbitos de la vida, y lo hemos visto ya con la pandemia. Sin duda, los comienzos de todo plan de estudios y de todo proyecto exigen un esfuerzo adicional, y yo quiero agradecer a todo el personal de la facultad este esfuerzo que estoy viendo en todos y cada uno de ellos, y también a nuestro alumnado, porque nos encontramos con una nueva plataforma, nos encontramos arrancando un nuevo plan de estudios y todo requiere ciertos ajustes. Pero yo creo que en este mes y medio de andadura que llevamos, con la colaboración de todos, puedo decir que hemos tenido un buen arranque. Finalmente, quiero incidir en que yo creo que debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta comunidad académica tan particular como es la comunidad académica de profesores y estudiantes de la UNED. Me gusta decir que, y se lo he oído mucho también al rector, que estamos en una universidad pública de calidad. Decimos que es una universidad social, porque todo aquel que reúne los requisitos para estudiar en la universidad puede estudiar con nosotros, ¿no? No tenemos unos números clausus de acceso. Y tenemos muchos estudiantes que han optado por este modelo de universidad, y lo están haciendo en concreto con el plan de estudios de educación infantil. Somos una facultad competitiva, somos una facultad, lo sabe el rector, con una gran producción investigadora, con una gran transferencia de investigación a la sociedad, y con un rigor y una exigencia también muy alta.
Así que termino ya con estas jornadas. Queremos poner en valor, sin duda, a la infancia y a la formación de profesores en este nivel educativo. Muchas gracias a los organizadores y en fin, estoy seguro que serán un éxito estas primeras jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Congreso, señora Pujol i Ferrer. Muchas gracias, excelentísimo señor rector, ilustrísimo decano, exdecano, catedrático, coordinador del grado, alumnos y alumnas, profesores y profesoras y público asistente en general en estas jornadas. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero darles la enhorabuena por la iniciativa de organizar estas primeras jornadas centradas en la infancia y la educación dentro de los actos del 50º aniversario de la UNED. Muchas felicidades por estos 50 años de actividad y por muchos años más. Y en segundo lugar, darles las gracias y agradecerles la invitación en esta apertura como presidenta de la Comisión de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de los Diputados. Es todo un honor para mí poderles acompañar hoy aquí. Lo hemos comentado, dentro de 4 días, el día 20 de noviembre, vamos a conmemorar el Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. No es una fecha escogida a suerte, sino que es la fecha en que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño el año 1959, aunque no fue hasta el 20 de noviembre de 1989, después de casi 10 años de negociaciones entre gobiernos de todo el mundo, ONGs e instituciones en general, que se acordó el texto final de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Como conocerán muchos de ustedes, dicha convención tiene un total de 54 artículos que hacen referencia, entre otros, a la no discriminación sin hacer ninguna distinción por razón de sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o la niña y de su familia. También dice que su educación y bienestar se tienen que considerar por encima de cualquier interés que pueda haber. La defensa del derecho de los niños a expresar su opinión y a ser escuchados en todos aquellos temas que les afecte, y también se reivindica el derecho al descanso y al juego y a las actividades recreativas de su edad, y a tener en cuenta siempre el interés superior del menor. Y a mí me gustaría hoy hablar ahora precisamente del artículo que habla de los derechos de los niños a poder expresar su opinión y a ser escuchados. Y para que esto sea posible, les tenemos que dar las herramientas y proporcionar el ambiente adecuado para que pueda ser posible, y aquí es donde, a mi parecer, entra el papel fundamental de la escuela y de los docentes. Y lo digo convencida porque soy maestra de formación y profesión, aunque circunstancialmente esté trabajando exclusivamente en política, pero sin dejar en ningún momento de trabajar y pensar en los derechos de la infancia, desde todos los sitios donde tengo responsabilidades. Lamentablemente, aún hoy en día, vemos cómo los derechos de los niños y las niñas se vulneran cada día en todo el mundo. Podríamos hablar de niños y niñas que viven en pobreza extrema, de niños y niñas que no están escolarizados. Y es nuestro deber y nuestra obligación trabajar para que la vulneración llegue a ser cero. Cuando hablamos de educación, infancia y derechos, otro derecho relevante es el derecho a la participación, y tenemos que reivindicar desde este derecho a la participación que niños y niñas participen de ello precisamente desde la defensa de sus propios derechos, y si puede ser que se hagan desde experiencias lideradas
directamente por ellos y ellas mismas, que sean los protagonistas de sus derechos. Creo sinceramente que vosotros y vosotras tenéis el deber de darle la importancia que se merecen estos derechos también en la educación formal, en las escuelas, y darle esta prioridad desde el primer ciclo, porque estos derechos se tienen que tener en cuenta desde la primera infancia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es imprescindible la capacitación ciudadana desde la educación formal, como decía, y desde las universidades, como formadores de los docentes que a posteriori tendrán que formar en derechos a la infancia. Y aquí es donde está vuestro papel, que es básico y fundamental, porque estos futuros alumnos y alumnas que vais a tener la responsabilidad de acompañar en su camino, tienen que ser ciudadanos críticos, ciudadanos con opinión. Y como decía Antoine de Saint-Exupéry en la dedicatoria del Petit Prince, que todas las personas mayores han empezado siendo niños, pero que pocas se acuerdan de ello. Procuremos acordarnos de ello en nuestra labor, porque será la mayor garantía para entender por qué estamos aquí, por qué trabajamos y cada uno desde su responsabilidad. El decano decía que ha costado unos 15 años llegar a poder ver una realidad este grado de educación infantil en la UNED, y yo creo que ha valido la pena y estoy convencida de que va a ser un verdadero éxito y vamos a hablar de ello dentro de unos años. Muchísimas gracias, deseo que estas jornadas sean un éxito, que sean unas magníficas jornadas tal y como están preparadas, y para terminar, enhorabuena una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, decano, profesor Tiana, profesor García Aretio, queridas amigas, amigos, estudiantes, personal de administración y servicios, tanto los que nos estáis honrando con vuestra presencia en este salón de actos, así como todos aquellos que nos estáis viendo a través de Canal UNED. Efectivamente, hoy es un día muy feliz para la Facultad de Educación, puesto que supone este curso el inicio de una aspiración histórica, la puesta en marcha del grado en educación infantil, y además coincidiendo con que el día 20 se celebra precisamente ese día mundial de la infancia. Mis primeras palabras son necesariamente de agradecimiento al decano, a Blanca, a Juan Carlos, en fin, con el ruego de que lo hagáis extensivo a todos vuestros equipos, pues sé y soy consciente del trabajo que hay detrás de la organización de unas jornadas como estas. De unas jornadas como estas que vienen precisamente o que sirven de prólogo, de preámbulo a lo que es el centro firme del gran proyecto de esta facultad, que es la puesta en marcha del grado en educación infantil. Y aquí quiero reiterar lo que vengo diciendo, mi agradecimiento a todo el profesorado, al personal de administración y servicios, a los profesores tutores, a los centros, porque me consta que ha sido una labor debidamente coordinada para asegurar que todos los medios, tanto materiales, inmateriales, en fin, se conjuguen con el fin de que la docencia resultante sea una docencia de excelencia y de calidad, que por otra parte es la constante de esta universidad durante esos 50 años. Y ha sido un trabajo colectivo y efectivamente hemos tenido, y me consta que el decano, una de sus preocupaciones, hemos hecho todo y más para que, por ejemplo, tuviéramos el número de prácticas deseado, para que los recursos docentes fueran los más apropiados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy es un día feliz para esta facultad porque no solo cumple una aspiración histórica, sino que al hacerlo responde a una de las demandas de la sociedad, de nuestra comunidad universitaria, a la que siempre nos debemos. Mi más sincera felicitación. Y especialmente, además, se acompañan estas jornadas donde se establece un foro de debate desde diferentes puntos de vista, la parte más jurídica, las reflexiones que emanan a través de esos reales decretos,
donde se habla de innovación en las aulas, donde se habla de currículum. Y yo también quiero resaltar, porque al hablar de educación, la verdad es que uno se siente muy honrado el contar con dos voces muy autorizadas. Por un lado, el profesor García Aretio, que ya desde principios de los años 80 hablaba de la metodología a distancia, algo, bueno, pues que sonaba extraño, y él decididamente marcó todas las directrices que hoy definen lo que por otra parte es una realidad incontestable, que son los estudios de enseñanza a distancia en el marco de América Latina. Y ahí es, en fin, creo que la RIET es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, donde se recogen muchos de esos grandes trabajos. En lo que concierne al profesor Tiana, yo siempre he dicho en más de una ocasión que ha sido testigo, además testigo directo, es decir, que está en primera línea de todos los cambios legislativos que se han producido en este país, pues desde mediados de los años 80 hasta antes de ayer, como podríamos decir. Y además, profesor Tiana conoce bien no solo los cambios en lo que concierne a las articulaciones de cada uno de esos reales decretos, sino que lo conoce bien en su conocimiento de lo que es la historia de la educación más reciente. Por consiguiente, en fin, vuestra presencia es muy pertinente, muy bienvenida y además muy relevante, porque cuando se habla de la función del maestro, aquí todos habéis subrayado algo en lo que yo creo: la importancia que tiene la formación del maestro en los primeros años de vida, nuestros primeros años de vida. Y es así, es decir, porque el maestro no solo supone, o al maestro no solo se le supone la gestión del conocimiento, la transmisión del saber, por supuesto, sino para mí algo más importante, que es la capacidad de entusiasmar, de ilusionar a quien le habla, esa capacidad de entusiasmar a sus alumnos hacia el buen hacer científico, repleto de valores, pues eso, como la constancia, el esfuerzo, la perspicacia ilustrada frente a la información indiscriminada, la perseverancia, el afán de conocimiento y, muy por encima de todo, la honradez científica, la honradez académica en su más amplia dimensión. Y por eso la figura del maestro es el que pone todos esos mimbres, y como parte de esos mimbres no solo la parte doctrinal, sino todos esos valores que convierten a una persona, a un académico, a un universitario, a un ciudadano, en una persona que sea capaz, pues eso, de aspirar y de cultivar el pensamiento crítico tan necesario, el conocimiento ilustrado, absolutamente, yo creo que fundamental, y lo más importante, apostar también por un saber solidario. Y eso es, en fin, gran parte de todos estos valores se fraguan en esos primeros años. También mi felicitación, presidenta, por todo ese trabajo legislativo, por todo ese debate de ideas que creo que son muy necesarias que se produzcan en el seno, en la Cámara del Congreso de los Diputados. Y además aquí sí que me gustaría llamar la atención, estaba mirando del subtítulo con el que se define estas jornadas, de la investigación a la docencia. Y me parece que no podemos pasar por alto este tránsito. Es cierto, comentaba el decano, que la investigación tiene un papel muy destacado en esta facultad. Y es cierto, allí están los datos, los números de proyectos, varias revistas, que ocupan puestos muy destacados en los principales índices bibliométricos, tanto reconocidas en los primeros niveles percentiles de JCR, Q1, Q2. Bueno, allí están los datos. Pero lo más importante es que lo que no podemos olvidar es que más del 60% de la investigación se hace en la universidad. Y precisamente la investigación o la docencia, o docencia e investigación, deben entenderse como aquellas dos disciplinas que mantienen una relación indisociable. Y la una se mantiene a la otra, porque la docencia avanza gracias a los avances también que obtenemos en la investigación, que no es otra cosa del fruto que obtenemos a través del estudio, la reflexión y precisamente la crítica. Y yo quiero subrayar algo que me parece muy importante,
ese equilibrio mesurado entre docencia e investigación, porque cuando se habla de innovación docente, esta debe contemplarse desde la perspectiva de los avances que se obtienen en investigación. Mi más sincera enhorabuena precisamente por ese subtítulo que a mí, como persona lega a la materia, me ha resultado tan sugerente, tan atractivo y sobre todo tan pertinente. Y finalmente, quiero hacer referencia a la cuestión metodológica. Yo es cierto que celebramos el 50º aniversario. Muchas gracias, Presidenta, por tus palabras y tu felicitación. Y una de las cuestiones que en los muchos actos, recuerdo uno muy en especial, en la Cámara Alta de Representación, el presidente del Senado subrayaba en su intervención, lo sabe bien el decano, una de las cuestiones que bien podrían considerarse como innovadoras del proyecto de la UNED cuando nace en 1972. Y esto yo estoy seguro que le agradará escucharlo al profesor García Aretio. Se hablaba de un proyecto innovador en cuanto a su función social, en aquella época que era una cuestión innovadora, pero también en cuanto a su metodología. En el año 1972 se apuesta por una metodología híbrida que logra combinar o aunar las bondades, por un lado, de la presencialidad a través de nuestras tutorías y la irrupción de los medios tecnológicos más disruptivos en cada uno de los momentos. Evidentemente, en 1972 esos medios eran la televisión, las grabaciones en la radio, los cassettes, que enriquecían y complementaban todos nuestros manuales. Y la verdad es que tenemos un archivo extraordinario. Ahora lo estamos digitalizando, porque creo que no solo forma parte de la historia de nuestra universidad, sino de la historia de nuestro país. Hay entrevistas que son absolutamente una delicia, no solo como recurso pedagógico, sino como parte de la historia de nuestro país, como decía. Pues bien, la UNED ha ido avanzando, se ha ido consolidando y ha ido adaptando todos esos irrupciones tecnológicas a su metodología. Y hoy, curiosamente, fijaros, visto de la retrospectiva del año 72, hoy el modelo híbrido constituye, y esto es una cuestión innegable, constituye un referente para todo el sistema universitario español. Todas las universidades quieren precisamente converger, abrazar ese modelo híbrido que hoy nos permite y que nos abre tantas y tantas posibilidades. Bueno, en la UNED llevamos 50 años apostando por este modelo y la verdad que nos sentimos precisamente muy orgullosos de abanderarlo, de liderarlo y sobre todo de, bueno, pues de acrecentarlo a través de nuestra apuesta inequívoca por la innovación en investigación y la innovación docente. De nuevo, docencia e investigación mantienen una relación absolutamente indisociable. Y sin más, yo no quiero, en fin, ocupar más tiempo, sino el tiempo es suyo. Las jornadas son precisamente para lo que hacemos los universitarios, que no es otra cosa que contrastar tesis, confrontar paradigmas y todo ello presididos por la crítica, por el rigor, por la coherencia y con el noble fin de hacer que la ciencia avance. Ese es el maravilloso juego de la ciencia del que todos ustedes forman ya una parte sustantiva del mismo. Les deseo unas fructíferas jornadas que nos permitan hacer lo que nos une, hacer universidad y hacer que la ciencia y el conocimiento avance. Muchísimas gracias.